Buenas noches, Dios les bendiga, es un honor nuevamente. Vamos a continuar las clases de homilética. Saludo especial a todos los estudiantes que ya están conectados. Vamos a repasar un momento lo que vimos en la clase anterior en el tema ya de la realización del sermón. Hemos visto en la introducción, es donde el predicador se pone en contacto con el auditorio. Es cuando el director de alabanza o la persona que te va a entregar el micrófono, o la persona que te está presentando, te entrega el micrófono y nosotros como predicadores nos ponemos en contacto con el auditorio. Es donde el predicador se gana el derecho de ser escuchado por los oyentes. A mí me entregan el micrófono y ya yo empiezo. Desde ahí empieza la introducción. Empieza primero con el saludo. El momento que yo saludo, buenas noches, Dios les bendiga, es un honor y a uno, si es primera vez que va a esa iglesia o es pastor de la iglesia, entonces hace el saludo y anuncia el tema. Y por ejemplo, nosotros hemos estado hablando en este tiempo o en estas horas que el cuerpo o que el tema que nosotros vamos a anunciar lleva por título vida o muerte, y el tema lo que ganamos por pecar, que es la muerte. Entonces, yo en ese momento anuncio el tema y luego hago la oración, ¿no? Aquí yo no quiero dejarle que esto es una ley, digamos. Usted puede primero anunciar el tema, saluda, puede dar la frase capturadora y luego la oración. Entonces, pero más o menos para que tengamos un orden, nosotros tengamos un orden y no nos perdamos, no nos salgamos de la línea de homilética. Entonces hago la oración, luego hago la frase capturadora, en este caso, la frase capturadora de nosotros en este tema eh, es el infierno. Luego viene la narración viene a través de una historia, a través de una historia, a través de una ilustración, ya puede ser bíblica o de la vida real que acompañe o que vaya relacionado con el tema. Luego nuevamente el predicador repite el tema, anuncia el tema. Por ejemplo, nosotros lo hemos puesto, Dios tiene razón cuando dice la Biblia, lo que ganamos por pecar es la muerte, la destrucción, pero si aceptamos a Cristo, tendremos vida eterna y una mejor vida aquí en la tierra. Luego habla del contexto del tema. Por ejemplo, antes de dar la lectura, o puede primero que dé la lectura y luego el contexto. Por ejemplo, nosotros estamos en Romanos 6:23. Se hace la lectura del pasaje, se hace la lectura del pasaje y luego da el contexto. ¿Y qué es el contexto? Es la vinculación de lo que vamos o lo que hemos leído con los pasajes anteriores. Ese es el contexto. ¿Ya? Por ejemplo, en Romanos 6:23, en Romanos 6:23, nosotros hemos, por ejemplo, eh, habla en Romanos 6:23, vamos a ver en nuestras Biblias, Romanos 6:23, quiero que usted abra su Biblia, en Romanos 6:23 dice la palabra. No, y ahí tenemos ya, usted tiene que tener Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos habla, porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, nosotros tenemos que leer desde el capítulo 6 hacia el capítulo 22. Ese sería el contexto. ¿Y cuál sería el contexto ya resumido de Romanos 6:23? Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe a los creyentes que estaban en Roma, les decía, si uno obedece al pecado, llega a ser esclavo del pecado.
pero eso le trae muerte. Pero si obedecemos a la justicia de Dios, llega a ser libre del pecado. Entonces, ese sería el contexto. Usted lee el pasaje y le dice, lee Romanos 6:23 y luego le dice, le voy a dar un pequeño el contexto de lo que significa este pasaje o lo que más o menos para entender este pasaje y usted le explica. Pablo le decía a los que estaban en Roma, si uno obedece al pecado, llega a ser esclavo del pecado, pero y esto le trae muerte, pero si obedecemos a la justicia de Dios, llega a ser libre. Entonces, eso sería el contexto de Romanos 6:23. Ahora nos vamos ya al cuerpo. ¿Qué significa? Ya hemos avanzado la primera parte del tema de la introducción. Ahora veamos el contexto, o perdón, el desarrollo ya del cuerpo. Vamos a ver qué significa el desarrollo del cuerpo. Los puntos principales explican al tema central y los subpuntos explican al punto. Todo en su conjunto hacen entender al tema principal o general. Mire como usted puede ver la flecha acá. El primer punto se va directo al tema central. El subpunto al punto. El punto 2 va al punto central y el inciso A del punto 2 va al segundo punto. Los puntos principales explican el tema central. No sé si si me dejo entender. El tema central es el pecado. Ese es el tema central. Ya. En el número uno, primer punto, yo le he puesto el pecado. Aquí. Aquí. Primer punto, el pecado. En el inciso A del primer punto, en el subpunto, viene su significado. ¿Y cuál es el significado? Es infracción de la ley. Primera Juan 3:4. Y ahí explico. La Biblia dice que el pecado es infringir una ley. Quiere decir desobedecerla. Sabemos que no debemos mentir, robar o matar. Y conscientemente y conociendo nosotros que no debemos mentir, que no debemos robar, que no debemos matar, lo hacemos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando. Entonces, hermano querido, mire, el tema central del pecado, el primer punto va al tema central, el subpunto del inciso A va al primer punto, así. Pero todos los puntos principales explican el tema central. Y el tema central que es el pecado. Entonces, mire, y ahí he puesto yo. No sé si ya está en su texto, ustedes me pueden seguir. Infracción de la ley, el inciso A. Yo explico todo lo que habla del pecado. Saber hacer lo bueno y no hacerlo le es pecado. Santiago 4:17. Tu vecino está herido, sangrando, y podemos llegar a verlo y no lo atendemos y no lo curamos, es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Yo veo a alguien que necesita de mí y yo tengo cómo ayudarlo y no lo hago, me es pecado. Si solo trabajamos cuando estamos y si solo trabajamos cuando nos están mirando, a lo que tenemos jefe, a lo que trabajamos con alguien en una empresa, no sé, donde usted trabaja, cuando el jefe está cerca, usted trabaja, pero cuando no hay, no trabaja. Eso también es pecado, ¿no? Entonces, mira, acá yo explico todo. En el primer punto, el pecado, acá yo pongo el pecado, y en el subpunto ya explico todo lo relacionado al punto acá. Acá yo puse pecado y estoy explicando en el subpunto todo referente al pecado. Su origen, acá yo puedo poner, acá no importa a usted cuántos puntos haga, no importa. En el inciso A, en el número 1, puedo poner su origen, o también puedo poner el inciso B, y esto lo puedo eliminar y puedo poner el inciso B. Su origen, el origen del pecado. En el cielo, Ezequiel 28, 19, del 12 al 19, Isaías 14, 12 al 17. El pecado comenzó en el cielo.
un ángel llamado Lucero se rebeló ante Dios. En la tierra, Génesis capítulo 3, Dios creó todo lo que existe. Él les dio mandamiento y ellos desobedecieron. Satanás les dijo que le creyeran a él y no a Dios. Y ellos prefirieron seguir a Satanás. En cada persona, ¿no? Mire los puntos, ¿no? Acá, por ejemplo, aquí hemos puesto el pecado y aquí en el subpunto nosotros hemos puesto su significado. Aquí su significado. Y luego B, ya B puede entrar su origen en el cielo, en la tierra y en cada persona. La Biblia dice que todos hemos pecado delante de Dios y no hay uno que sea justo, ¿no? Y todo esto, mire, en el primer punto, en el tema central, que es el pecado, en el punto 1 yo puse su significado, ¿qué significa el pecado? Y aquí he puesto su origen, aquí en el subpunto, su origen, ¿no? Aquí puse el pecado, aquí puse el pecado, aquí su significado, y luego puse su origen, y ahí he puesto lo demás que usted tiene en el texto. Ahora viene en el segundo punto, en el número 2, acá el número romano, número 2, en el punto principal, he puesto las consecuencias del pecado, y ahí se divide en subpuntos, ya sea inciso A o inciso B, o número 1, número 2, como usted quiera enumerarlo, ¿ya? Ahora, en el punto 2, ¿cuáles son las consecuencias del pecado? Y esto tiene que ir relacionado con el tema central. Una vez más, le vuelvo a reiterar. Los puntos principales, tanto 1 como el 2, tienen que ir relacionados con el tema central. ¿Cuál es el tema central? El pecado, ¿no? Mire, y en el primer punto, nosotros que hemos puesto el pecado. Y aquí en todo esto, inciso A, inciso en número 1, número 2, he explicado todo referente al pecado. Ahora, en el segundo punto, en el punto principal, en el número 2, le he puesto las consecuencias del pecado. Y acá en los subpuntos tengo que enumerar todas las consecuencias del pecado. Por ejemplo, acá en el inciso A, ¿qué puse en el inciso A? ¿Cuál es la primera consecuencia del pecado? La muerte. Ahí está Romanos 6:23, lo que hemos leído. Dijo Dios por medio del profeta Ezequiel que todas las almas que son de él y en el alma que pecare, esa morirá. Entonces, ¿cuál es la primera consecuencia del pecado? Es la muerte. Y viene acá la muerte física. Aquí usted le puede poner en el número 1, muerte física. Hebreos 9:27, cuando el cuerpo deja de respirar. En el número 2, usted le puede poner muerte espiritual. Romanos 3:23 y Efesios 2:1. Nuestros pecados cometidos nos han separado de la comunión con Dios. Las consecuencias del pecado. En el segundo punto, voy a reiterar que es la consecuencia del pecado. Inciso A, puse la muerte. En el número 1, puse muerte espiritual o muerte física, y en el número 2, puse muerte espiritual. Y nuevamente, vuelvo a poner B. En el subpunto B, el pecado trae destrucción en esta vida presente. Nos echa el trabajo por irresponsable, ¿no? Mire, esto es interesante de lo que nos pasa a nosotros. Las consecuencias del pecado nos trae destrucción a nuestras vidas. No solamente la consecuencia del pecado es muerte física o muerte espiritual de la separación de Dios, sino nosotros en carne propia pagamos. Cuando pecamos y no hacemos las cosas bien que Dios nos da, uno nos echa del trabajo si somos irresponsables, si tenemos vicios, el vicio del alcohol o no sé qué más, o si tenemos vicio de la irresponsabilidad de no llegar puntual, la entrada a las 8,
7:30, llegamos 7:40, 8. Si la entrada a las 8, llegamos 8:30, el jefe no aguantará una vez, 2 veces, 3 veces, creo que ya. El retraso implica la primera falta. Y si usted sigue faltando, ¿qué pasa? Ya echas del trabajo, ¿no? El pecado trae destrucción en esta vida presente. Contraemos enfermedades, la consecuencia del pecado, del alcoholismo, de la drogadicción, de las enfermedades de transmisión sexual. En vida la pagamos. Las personas que son promiscuas al sexo, ¿no? Se enfrentan de SIDA y en vida la están pagando. ¿Entiende? Destrucción de la familia, destruimos nuestra familia cuando andamos en pecado, en infidelidades, mentiras y todo lo demás que hacemos, destruimos nuestra familia. ¿Me entiende? Ahora, en el punto 3, yo solamente puse aquí 2 puntos, pero en el punto 3, acá, usted puede poner 3, en el 3, ¿cuál es la solución del pecado? ¿Cuál es la solución del pecado? ¿Cuál es la solución del pecado? Puse ya y acá en el inciso A, usted puede poner la provisión de Dios, Cristo Jesús. El regalo de Dios es vida eterna por medio de Cristo. Romanos 6:23. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, 1 Pedro 2:24. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. Él se dio a sí mismo por nuestros pecados, Gálatas 1:4. En ningún otro hay salvación, Hechos 4:12. En el inciso B, viene el arrepentimiento por parte de nosotros. Primero, ¿cuál es la solución del pecado? Primero lo hace Dios, primero lo hace Cristo, luego lo tengo que hacer yo. Viene el arrepentimiento. Sentir pena por hacer cosas malas, Hechos 2:23-38. Sentir pena por lo que hice. Pucha, hice mal, mentí, me robé el cambio o engañé a una persona. Eso es sentir culpa. Y eso el Espíritu Santo dice que nos convence de pecado. Y no solamente sentir pena, sino renunciar a eso. Tiene que haber un cambio. Yo estoy caminando en esta dirección y me doy cuenta de lo malo que estoy haciendo y cambio de dirección. Tiene que haber un arrepentimiento. Hechos 3:19. Tiene que haber un arrepentimiento, hermano querido. Si no hay un arrepentimiento, estamos mal. Puede haber un remordimiento. Yo humanamente fallé, pequé, le engañé a mi esposa, engañé el cambio, no, di un billete falso y estoy ahí llorando, Señor, ¿por qué? Y mañana lo vuelvo a hacer de nuevo. Entonces eso quiere decir que no hubo un arrepentimiento, hubo un remordimiento, hubo un remordimiento. Entonces, hermano querido, luego viene, primero, ¿cuál es la solución del pecado? Número 1, la provisión de Dios, Dios hace todo. Luego viene 2, la parte mía, el arrepentimiento, y la tercera parte, o el inciso C, aceptar a Cristo. Él está tocando la puerta de tu corazón, Apocalipsis 3:20, y luego recíbelo en tu corazón, Juan 1:12. Vuelvo a reiterar, hermano querido, vuelvo a reiterar que puntos principales, todos los puntos principales tienen que ir y llegar a el tema central. Nosotros no nos podemos salir del tema central. Todos los puntos principales tienen que ir al punto principal. Todos tienen que ir al punto principal. Vamos a reiterar de nuevo. Mire, el tema central del pecado. Este es el tema central. Primer punto, que es el pecado. Y en todo esto, inciso A, número 1, número 2, o como usted lo ponga, tiene que hablar todo referente al pecado. En el segundo punto, yo le puse las consecuencias del pecado.
En estos subpuntos, en todo esto, usted debe poner cuáles son las consecuencias del pecado. Y yo hice un punto 3. ¿Cuál era la solución del pecado? Aquí le ponemos un 3. La solución del pecado, durante todo esto acá, usted tiene que poner cuáles son las consecuencias del pecado. ¿Ya? Eso, hermano, referente al tema o al cuerpo, perdón, al cuerpo o desarrollo. Nuevamente, vamos a ver en la introducción entre el saludo, la oración, la frase capturadora, la narración, vamos a compartir un ratito. Ahí, ahora sí. Acá en la introducción entra el saludo, la oración, la frase capturadora, la narración, el tema, anuncia el tema, o sea, lo repite, el concepto y la lectura. En el cuerpo de desarrollo, los puntos principales explican al tema central y los subpuntos explican al punto central. Todos en conjunto hacen entender al tema principal en general. ¿Me entiende? ¿No? El tema central, que es el pecado. Primer punto, el pecado. En todo eso explico qué es el pecado. En el segundo punto, era la consecuencia del pecado y en todo en los subpuntos explico las consecuencias del pecado. Y número 3, que es la solución del pecado. En todo ese inciso explico la solución del pecado. Entonces, eso es el desarrollo o cuerpo. Ahora viene la conclusión. La conclusión o aplicación. ¿Qué entra en la solución o aplicación? Vamos a ver qué entra en la solución o aplicación. Repasa las ideas centrales. Ya usted entra a la tercera parte. Recordemos que el sermón está dividido en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. Ahora, en la conclusión o aplicación, repasa las ideas centrales. Concluimos recordando lo que hemos dicho anteriormente. Dependiendo del tema, debemos repetir lo más importante. ¿Y cuál era nuestro tema de nosotros? El pecado. Y ahí podemos nosotros reiterar el contexto del apóstol Pablo. Si uno obedece al pecado, llega a ser esclavo del pecado, pero eso le trae la muerte. Pero si obedecemos a la justicia de Dios, llega a ser libre del pecado, ¿no? Y ahí nosotros seguimos reiterando del pecado. Podemos decir nuevamente, hermanos queridos, si nosotros seguimos en pecado, estas son las consecuencias del pecado. Y podemos un poquito como darle un resumen de eso. Ahí entra la conclusión. Y concluye, y aquí recalca el tema central. Hermanos queridos, hoy, en esta noche, hemos visto el tema del pecado. Lanza el reto. ¿Sigues viviendo o querés seguir viviendo en pecado? ¿O estás viviendo en pecado? Lanza el reto. Si el mundo se acabara mañana, ¿dónde vas a ir? ¿Estás preparado? ¿Te vas a ir al infierno o te vas al cielo? Si Dios te dice que tu vida se acaba en 10 minutos, en este momento, ¿estás viviendo en pecado o estás viviendo en santidad? Eso es el reto. Lanza el reto al pueblo, a la iglesia. Y si el mensaje o el predicador le gusta ministrar, ministra. Por ejemplo, en mi caso, yo ministro con alabanza, una alabanza eh, no muy fuerte, y luego cuando dejo de hablar, me gusta que la alabanza eleve y me gusta que el pueblo cante. Es un mensaje de 35 minutos, tiene que haber un equilibrio. No permitir que la introducción cope la mayor parte del tiempo y el cuerpo, que es el desarrollo del tema bíblico, quede opacado o disminuido. Escuche bien esto. En un mensaje de 35 minutos tiene que haber equilibrio en los 3 puntos.
No permitir que la introducción cope la mayor parte del tiempo. O sea, que usted en la introducción hable 20 minutos, ¿no? Y que se presente que yo soy esto, que soy lo otro, y de su testimonio, y hable y salude, y cuando acuerdo ya van 20 minutos. Y le queda 10 minutos para el cuerpo. Y por último, el pasaje bíblico o el desarrollo del pasaje, del tema bíblico, del tema en sí, o sea, de todo el cuerpo, le quede poco, o que quede opacado o disminuido, o en otras palabras, que la gente de la iglesia se acuerde más de la introducción, más de sus chistes, más de lo que usted dijo, de lo que realmente fue el tema central. Aquí mire, introducción, 5 minutos máximo. Cuerpo, 25 minutos. Y la conclusión, 5 minutos. Ahí tenemos 25, 30, 35 y póngale unos 10 minutos de administración. O en la conclusión ya usted puede empezar la administración. ¿Me entiende? En la conclusión ya usted puede entrar en la administración. Ya lo puede hacer que se ponga de pie los hermanos y ahí hablar. Y ahí le lanza el reto ya en la administración y empieza a administrar. Hermano querido, la predicación, queridos predicadores, futuros predicadores o ya predicadores, no tiene que pasar más de 40 minutos. El predicador que le pasa 50, una hora, hermanos, puede ser que en algunos casos se le tome la debida atención. Y se le debería tomar porque no importa el tiempo que el predicador esté predicando, es palabra de Dios. Pero humanamente, 40 minutos, 45 minutos, eh, bien predicado, bien predicado. Así que queridos predicadores, futuros predicadores, una vez más, le vuelvo a reiterar rápidamente antes de concluir esta clase. En la introducción, saluda el tema. Oración, frase capturadora, narración, anuncia el tema, contexto y lectura del texto. En el segundo punto, desarrollo cuerpo. Los puntos principales explican el tema central. El tema central de nuestro tema de hoy es el pecado. En el punto número 1 es ¿qué es el pecado? Y durante los subpuntos, inciso A, inciso B, inciso C, usted me tiene que explicar todo lo que es el pecado. En el segundo punto, que era las consecuencias del pecado, ahí usted me tiene que explicar todas las consecuencias del pecado. Y en el punto 3, que es la solución, usted me tiene que poner toda la solución del pecado. Entonces, luego viene la conclusión o aplicación. En la conclusión o aplicación, ahí usted repasa las ideas principales. Repasa. Hermanos, hemos visto en esta noche el pecado. Hemos visto las consecuencias del pecado y hemos visto la solución del pecado. No, si usted le da el tiempo ahí, el pecado, recordemos que se originó en el cielo, en la tierra y en nosotros mismos. Las consecuencias del pecado, la muerte física, la muerte espiritual y las consecuencias que también nosotros la pagamos aquí en la tierra. Y número 3, la solución. La solución, Cristo Jesús lo hizo todo. Nosotros tenemos nuestra parte, que es el arrepentimiento, así aceptar a Cristo en nuestro corazón. Eso es la conclusión. Repasa las ideas principales, concluye y lanza el reto. El reto es, ¿quieres seguir viviendo en pecado? ¿Tu familia está destruida por culpa del pecado? ¿Te has dado cuenta de las cosas malas que están haciendo? ¿Están destruyendo tu familia? Ese es el reto. Y si el predicador le gusta ministrar, hermanos, póngase de pie.
vamos a orar. Y empieza a orar al frente a lo que aprendió. Hermanos, Dios les bendiga. Cualquier duda, me las bendiciones a todos.